Hola, soy María Alejandra Ferreira y vamos a hablar sobre los aspectos legales relacionados con la seguridad vial. Retomando el gráfico o la representación gráfica de un sistema seguro, vamos a ver en qué aspectos o en qué partes de este sistema seguro requiere, digamos, de contar con normativa específica. Nosotros vamos a circular por un espacio que se denomina vía pública, que es un lugar por lo general, es un lugar escaso, tiene una dimensión escasa o limitada, y a su vez lo vamos a tener que compartir con distintos usuarios. Entonces es muy importante que la autoridad correspondiente legisle sobre cuáles son las normas para circular por ese espacio. Y además se debe definir qué organismo o a quién le corresponde la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas. También es necesario legislar sobre cómo expedir una licencia para habilitar a una persona a conducir determinado vehículo. Es decir, se deben fijar los requisitos mínimos para poder habilitar a esa persona. También es importante definir dónde o cómo se va a impartir educación vial y de qué manera se va a difundir toda esta normativa, que no solo la tienen que conocer los conductores de vehículos, los peatones, los ciclistas, es decir, todos los usuarios deben conocer perfectamente estas reglamentaciones en cuanto al uso de la vía pública. De esta manera lograremos que cada usuario se comporte en forma responsable, cumpliendo la normativa, con lo cual entonces apuntaremos a tener usuarios seguros, que se comportan en forma segura, y siempre haciendo hincapié, digamos, en aquellos más desprotegidos, que son los peatones y los ciclistas. También se deben reglamentar cuáles son las máximas velocidades o velocidades seguras para circular en las distintas categorías de infraestructuras viales. Tanto velocidades máximas, velocidades mínimas, como ya vamos a ver. Esas velocidades de circulación tienen que ver luego con el diseño de los elementos de las infraestructuras viales, no solo en sí de la franja donde circulamos, sino también de los costados del camino. Entonces, de esa manera lograremos, de acuerdo a la categoría o tipo de infraestructura, una circulación segura. O, por otro lado, ¿por qué? Porque tenemos vías seguras. También se debe legislar con respecto a la habilitación de los vehículos que pueden circular por ese espacio compartido, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener, de qué manera, debe circular, cumpliendo lógicamente con las normas de circulación. De ese modo garantizamos entonces que en las corrientes de tránsito estén circulando vehículos seguros. También se debe legislar con respecto a cuál es el organismo que va a tener a cargo todos estos aspectos relacionados con la seguridad vial, en realizar la gestión, seguimiento, la coordinación, etc. Asimismo, corresponde también definir quién va a estar a cargo de almacenar los datos, analizarlos, analizar las causas y entonces contar con datos estadísticos confiables para ver qué mejoras se pueden hacer o qué medidas se pueden tomar para reducir la cantidad y la gravedad de los siniestros viales. También hay que ir modernizando y adaptando según los nuevos desarrollos tecnológicos que vayan apareciendo, toda la normativa y las disposiciones o actualización también en las mismas normativas.
Vamos a ver las principales leyes vigentes actualmente y vamos a ver los aspectos principales, digamos, que nos interesan desde el punto de vista de la seguridad vial. Yo no soy una especialista digamos, en la parte legal, pero bueno, voy a tratar de hacer, he planteado una revisión, digamos, de las leyes, puntualizando los aspectos que me parecen más significativos. Bien, la base, digamos, o la ley que tenemos vigente es la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que se sancionó en diciembre del año 1994. Como verán, tiene más de 20 años de antigüedad esta ley, pero en su momento realmente fue una ley, lo sigue siendo por supuesto, pero digamos, pensemos ubicados en el tiempo, fue una ley muy completa, ya que reglamentó y, digamos, se ocupó de todos los aspectos necesarios o que intervienen en el tema de la seguridad vial. Se basó, en principio, pensando en este nuevo problema de los siniestros viales, y entonces surgió la necesidad de tener que regular el uso del espacio público debido a estas situaciones riesgosas que se generaban por la circulación de personas y mercaderías. Si bien no se definió un Plan Nacional de Seguridad Vial, al contemplar los distintos aspectos y a partir de las disposiciones que estableció, realmente todo eso conduce, digamos, a lograr beneficios tal cual lo hubiera planteado un Plan Nacional de Seguridad Vial. Reglamentó el derecho de la circulación, fijando, ¿no es cierto?, definiendo reglas y prohibiciones que, si bien podrían tomarse como que son limitaciones a la libertad individual, tienen por finalidad proteger a los otros usuarios que van a estar compartiendo la vía pública. También legisló con respecto al papel, digamos, que tiene que cumplir el Estado para actuar en forma preventiva con respecto a la habilitación de aquellas personas que quieren conducir un determinado vehículo y qué condiciones técnicas tienen que tener esos vehículos para que puedan habilitarse para circular. También estableció registros públicos para centralizar la información, especialmente en cuanto a accidentes, infracciones, sobre todo para aquellos que tengan que juzgar a las personas ante un siniestro vial dentro del sistema de seguridad vial. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue reglamentada en el año 1995 a través del decreto 779. Veremos algunos detalles de su contenido más adelante de esta clase. En el año 2004, la Ley Nacional 25.965 fija disposiciones para la circulación de bicicletas y la construcción de ciclovías. En el año 2008, la Ley Nacional 26.363 crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Veremos un poco más adelante algunos detalles que contiene esta ley. En el año 2018, la Ley Nacional 27.445, en su capítulo 3, Tránsito y Seguridad Vial, fija las condiciones o habilita la circulación de nuevas configuraciones de vehículos pesados como son los bitrenes, y trataremos más adelante. En el año 2020 se define a través de la disposición 480
un marco regulatorio para vehículos de movilidad personal, como son, por ejemplo, los monopatines eléctricos, de uso cada vez más frecuente, especialmente en los tránsitos urbanos. En el año 2022, por medio del decreto 242, se reglamenta el sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito en las licencias nacionales de conducir. Sistema por scoring que se denomina, que ya había sido aprobado en el año 2011 por el decreto 437. Cabe destacar el tiempo que transcurrió entre que fue aprobado el sistema y el momento en que fue reglamentado. En abril del 2023, la Ley Nacional 27.714 fija alcohol cero, modificando el inciso A del artículo 48 de la Ley 24.449 y que trataremos un poquito más en detalle al final de esta clase. El decreto 779 está formado por distintos anexos. Ahí pueden ver el listado de los distintos anexos y nos vamos a detener especialmente en el anexo L, que incluye o define un sistema de señalización vial uniforme. Bien, el anexo L contiene un sistema de señalización vial uniforme. Hasta ese momento, los países latinoamericanos utilizaban el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Carreteras y Calles, que se publicó en el año 1971. El sistema definido en el anexo L toma prácticamente todo lo que contenía este manual, actualizándolo, mejorándolo, completándolo. A partir entonces del año 1995 se sigue trabajando con el anexo L. Quedaban algunas cuestiones sin definir, hasta que entonces, en el año 2012, la Dirección Nacional de Vialidad publica el Manual de Señalamiento Horizontal. Luego, en el año 2017, el Manual de Señalamiento Vertical, y en el año 2019 incluye unos esquemas tipo para el señalamiento transitorio durante obras en los caminos. Este material ustedes lo van a tener disponible en la plataforma como parte de la bibliografía en este tema. A partir entonces de la publicación de estos manuales se ha hecho más fácil el diseño y la colocación, digamos, de todo el señalamiento, especialmente, bueno, en la red nacional. Otra ley que, digamos, modifica a la Ley Nacional 24.449 es esta que vemos aquí, la Ley Nacional 26.363 del año 2008, que entre sus decretos reglamenta la creación y define la estructura de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que será quien va a tener a su cargo el gerenciamiento de las cuestiones relacionadas con la seguridad vial a nivel país. A su vez, el decreto 437 del año 2011 aprueba el sistema de puntos aplicable a la licencia nacional de conducir. Esta ley define las funciones que va a tener la Agencia Nacional de Seguridad Vial: coordinar, impulsar, fiscalizar la implementación de las políticas y las medidas estratégicas para lograr un tránsito seguro a nivel nacional, propiciar la actualización de la normativa, proponer modificaciones tendientes a armonizar la normativa en las distintas jurisdicciones del país, crear y establecer características y procedimientos en cuanto a la emisión y otorgamiento de las licencias de conducir,
entender en el registro de las licencias nacionales de conducir, en el registro nacional de antecedentes de tránsito, en el registro nacional de estadísticas en seguridad vial. Estos tres organismos en realidad se crean a partir de esta ley y quedan bajo la órbita justamente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con respecto al registro de la estadística, se crea el Observatorio de Seguridad Vial. Otra de las funciones es diseñar e implementar un sistema de auditoría nacional de seguridad vial. Lo marqué en color porque en realidad esto son cuestiones que están pendientes y ya como lo vamos a ver en el módulo de auditorías de seguridad vial, hasta el momento lo que se tiene es una guía para la realización de auditorías en seguridad vial que se publicó en el año 2019 con el gobierno anterior, y en realidad quedan pendientes también la formación de auditores para poder llevar a cabo estas auditorías. Bien, la ley 24.449 fue también modificada por la ley nacional 27.445, como habíamos dicho, que en su capítulo 3 de tránsito y seguridad vial define o habilita, digamos, la circulación de nuevas configuraciones de vehículos pesados con nuevos pesos máximos y nuevas dimensiones máximas, que son los bitrenes. Estos vehículos, que serían las formaciones número 27, 28 y 29, que se agregan con esas dimensiones máximas que ustedes pueden observar y pesos máximos, pueden circular por determinados tramos de corredores nacionales. En la página de Vialidad Nacional pueden encontrar este plano, más allá que también están definidos los tramos de qué progresiva de esos corredores están habilitados para la circulación de estos vehículos especiales. Y también depende de qué tipo de carga transporte. También hay problema con limitación de algunos puentes que no soportan, digamos, el peso total o el peso por eje de estos vehículos. Todo eso está publicado, lo pueden consultar en la página de Vialidad Nacional. Bien, vamos a hacer un recorrido por la Ley Nacional 24.449. Como ustedes pueden observar, está formada por 9 títulos y los vamos a ir recorriendo del 1 al 6, y los 3 últimos tienen que ver con algunas cuestiones más legales, que de sanciones y disposiciones para el juzgamiento, que bueno, no lo vamos a ver en detalle. Vamos a ir haciendo un recorrido entonces de los otros títulos, destacando los puntos principales. Bueno, en el título 1 comenzamos con el artículo 1, donde se define el ámbito de aplicación, que por supuesto es todo el territorio nacional, y se invita a los gobiernos provinciales y municipales a adherir a esta ley. Al momento han adherido todas las provincias, con excepción de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Si bien han adherido en algunos aspectos, no han adherido en forma total a la ley. Uno de los elementos de diferencia, por ejemplo, tiene que ver con la señalización. No se cumple con el anexo L, o no han adherido con la señalización en las rutas provinciales siguiendo el anexo L. Como un caso puntual les puedo comentar que el Código de Tránsito de la Ciudad de Rosario adhirió rápidamente a la ley nacional, mientras que la provincia de Santa Fe lo hizo con posterioridad. O sea, el Código de Tránsito de la Ciudad de Rosario ya estaba actualizado con la ley nacional cuando luego más tarde se adhirió la provincia de Santa Fe. En el artículo 2, y lo que ven en color es porque ha sido modificado con posterioridad a la ley original, se asigna a Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial
al control y prevención en las rutas nacionales. En el artículo 5 se definen algunos elementos que tienen que ver con la seguridad vial, por ejemplo, autopista, una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes. Hay una serie de términos, calzadas, banquinas, zona de camino, zona de seguridad, que se mencionan en ese artículo. En el título 2, Coordinación Federal, se crea en el artículo 6 el Consejo Federal de Seguridad Vial, que va a estar formado por representantes de cada provincia, por un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo Nacional. Y va a tener su sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el artículo 7 se definen las funciones de este consejo y en el artículo 8 se crea el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito, RENAT, que tendrá como finalidad almacenar toda la información relacionada con las infracciones, sobre todo para ser utilizada en casos de renovación de licencias o en algunos casos, digamos, que se deba juzgar algún conductor, estará allí la información, digamos, de sus antecedentes en este sentido. El RENAT funcionará bajo el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el título 3, el usuario de la vía pública, se contempla todo lo que tiene que ver con capacitación y formación de conductores profesionales. Con respecto a la capacitación, en el artículo 9 se establece la inclusión de temas de educación vial en todos los niveles de enseñanza, incluyendo la enseñanza terciaria y universitaria, y también la realización periódica de amplias campañas de difusión con respecto a las normas de circulación y los derechos y las obligaciones de todos los usuarios de la vía pública. También se legisla sobre los requisitos que deben cumplir las escuelas de conductores, es decir, las escuelas donde se enseña a manejar. Se establecen los requisitos mínimos para la licencia nacional de conducir y también la formación de los conductores profesionales. Se consideran conductores profesionales a quienes transportan personas y sustancias peligrosas. En el título 4, la vía pública, se definen las distintas estructuras viales de acuerdo a los distintos tipos de tránsito, incluyendo aún el desplazamiento de personas con alguna discapacidad que deba trasladarse en sillas de rueda o con alguna asistencia ortopédica. También establece que en autopistas y en semiautopistas se deben instalar sistemas de comunicación para situaciones, digamos, de emergencia o de auxilio mecánico. También en el 2004 se incluye entonces una infraestructura nueva, digamos, o que no había sido citada en la ley original, que tiene que ver con la construcción de ciclovías donde sean necesarias. También se indica aquí o se reglamenta que las infraestructuras deben estar adecuadamente señalizadas, de acuerdo, por supuesto, al anexo L. También se reglamenta la presencia de publicidad en la vía pública. Sabemos que la publicidad es un elemento, digamos, distractor, especialmente para los conductores. Entonces no puede estar ubicada en cualquier lugar, sino que se reglamenta que en zona rural debiera estar fuera de lo que se defina como zona de seguridad por la autoridad competente, y en zonas urbanas debe estar por encima de los semáforos, que no molesten a los sistemas de iluminación, es decir, siempre lo más retirado posible para no distraer en la tarea de conducción. También aquí en este título, en particular en el artículo 26 bis, se, digamos, reglamenta el tema de la venta de alcohol en la vía pública,
próximo, digamos, a los caminos o rutas para evitar justamente posibles colisiones por el consumo de alcohol. En el título 5, denominado el vehículo, se reglamentan cuestiones para modelos nuevos como para el parque usado. Con respecto a los modelos nuevos, se establece cuáles son las condiciones de seguridad mínimas en general para todo tipo de vehículo, como en el artículo 29 se cita el sistema de frenado, sistema de dirección, sistema de suspensión, etc. Todos estos elementos para lograr una circulación segura. Y también se citan cuáles son, en el artículo 30, por ejemplo, los requisitos mínimos de seguridad, en particular para los automotores. Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas, sistema retrovisor amplio, bocina de sonoridad reglamentada, vidrios de seguridad o elementos transparentes similares normalizados y con el grado de tonalidad adecuados. Con respecto al parque usado, se establece la revisión técnica obligatoria, se detallan cómo será la habilitación, digamos, de los talleres para esa revisión y con qué elementos deben contar para realizar dicha revisión. Se establece la periodicidad de esas revisiones, entre otras cosas. Todo ello para, garantizar contar en el parque automotor que esté circulando buenas condiciones. En el título 6, denominado la circulación, se establecen en general las reglas y prohibiciones para la circulación. En general se definen cuáles son los requisitos para circular, las prioridades de paso, cómo se deben realizar las maniobras de adelantamiento. En el artículo 43, que se refiere a giros y rotondas, es un artículo muy importante porque a partir de la ley 24.449 se estableció el cambio de prioridad en las rotondas, es decir, tiene prioridad de paso el que ya viene circulando por la rotonda. El que quiere ingresar deberá esperar hasta tener la oportunidad de ingresar. Esto es importante porque cambió también los criterios de diseño de las rotondas a partir de esta nueva normativa. Bueno, también establece cómo se deben circular en las vías semaforizadas, en las autopistas, que el carril lento es en las vías multicarril, el carril lento es de la derecha, el de la izquierda es el carril rápido, entre otras cuestiones. También se reglamenta como la circulación de las bicicletas por las ciclovías. Entre las prohibiciones tenemos como importante el artículo 48, donde se limita, digamos, según el tipo de conductor o de vehículo que se esté conduciendo, cuál es el contenido admitido en cuanto a gramos de alcohol por litro de sangre o miligramos por litro de sangre. Para cualquier conductor normal se admite 0,5 gramos de litro por litro de sangre, mientras que los ciclomotores o motocicletas, los conductores podrían admitirse hasta 0,2. Para los conductores profesionales es 0 gramos por litro de alcohol. Luego también reglamenta, digamos, el uso de las luces bajas encendidas y el estacionamiento, es decir, donde pueden estacionarse las bicicletas, y que en las playas de estacionamiento o garage de estacionamiento se debe reservar un espacio justamente para las bicicletas. Siguiendo con el título 6, la circulación, tenemos las reglas de velocidad que habíamos mencionado, muy importante porque este elemento ya hemos visto que tiene mucha influencia en la gravedad de los accidentes que se puedan producir.
En el artículo 51 se establecen las velocidades máximas, ya sea en calles o en zonas urbanas y en zonas rurales, para distintos tipos de infraestructuras viales. También se establece límites especiales en las intersecciones, en los pasos a nivel sin barreras ni semáforos, en la cercanía de los establecimientos escolares, que se fija en 20 km por hora, y un caso particular, que son las rutas que atraviesan zonas urbanas, se fija en 60 km por hora. Esto lo vamos a volver a tratar en el módulo de travesías urbanas. Continuando con el capítulo 6 denominado la circulación, tenemos normativas para algunos vehículos especiales de transporte, cuestiones que tienen que ver con el transporte público urbano, con el transporte de escolares, donde en el 2004, digamos, se reglamentó la presencia de cinturones de seguridad en todos los asientos del vehículo. En el 2018 también aspectos relacionados con el transporte de carga, todos los elementos que debe tener el transportista, carta de porte, y el vehículo debe estar perfectamente identificado con las sustancias que transporta. También se reglamenta el exceso de carga. Cuando existe exceso de carga, queda por cuenta del transportista los costos, digamos, de eliminar el excedente de esa carga. También se reglamenta el tema de cargas especiales, es decir, cuando se superan las cargas máximas, se debe contar con permisos especiales. En el artículo 61, por ejemplo, tenemos reglas para casos especiales, como son los vehículos de emergencias, cómo deben circular, digamos, qué antigüedad máxima pueden tener, etc. Continuando con el título 6, la circulación, tenemos un apartado que se ocupa de la parte de accidentes, define, digamos, qué es un accidente, a quién se presume responsable de un accidente si no tenía prioridad de paso. El peatón siempre goza del beneficio de la duda y presunción en su favor, en tanto que no incurre en graves violaciones a las reglas del tránsito. Ante un accidente, ¿cuáles son las obligaciones? Es decir, de detenerse, suministrar los datos al otro damnificado, si fuera citado por la autoridad competente, presentarse a declarar, etc. También se debe realizar la investigación accidentológica, es decir, no solo registrar los datos del accidente, sino estudiarlos para tratar de definir las causas y poder llevar las estadísticas correspondientes para ver en un futuro qué medidas tomar para evitar siniestros similares. También se reglamenta en el artículo 67 la creación de un sistema adecuado de evacuación y auxilio por la autoridad competente. Sabemos que la primera hora de ocurrido el accidente es la hora de oro, como se la llama, porque una rápida atención médica puede salvar vidas. Y también aquí se establece, digamos, el tema de seguro obligatorio que debe tener todo vehículo acoplado o semiacoplado, que debe estar cubierto por eventuales daños a terceros, ya sea transportados o no. El título 7, 8 y 9, como dije, tiene que ver más con procedimientos y sanciones, así que bueno, lo dejamos de lado un poco y seguimos con otro tema. Vamos a citar ahora alguna normativa provincial, en particular de la provincia de Santa Fe. Tenemos la ley provincial 11.583 del año 1998, donde justamente adhiere a la ley nacional de tránsito 24.449. Se crea el Consejo Federal de Seguridad Vial,
y se define la participación en el ámbito nacional. Se reglamenta también la revisión técnica obligatoria a través de convenios con municipalidades y comunas. La Ley Provincial 11.686 del año 1999 incorpora la educación vial en todos los niveles de educación y se definen para ello los contenidos mínimos. En el año 2010, la Ley Provincial 13.133 crea la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el Consejo Provincial de Seguridad Vial, el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito y se adecúa la licencia de conducir provincial a los requisitos de la nacional. En el año 2010 también la Ley Provincial 13.169 define el Código de Faltas de Tránsito de la provincia de Santa Fe. Bien, para ir cerrando este tema de aspectos legales, quiero comentar en particular lo siguiente. Con respecto a, digamos, la disposición de alcoholemia cero para todo tipo de conductor, en el Código de Tránsito de la Municipalidad de Rosario ya entró en vigencia en mayo de 2021. Mientras, como ya mencionamos hace un rato, la Ley Nacional 24.449 fue modificada en abril del 2023 por la Ley Nacional 27.714, donde se hace esta misma modificación, es decir, que la concentración de alcohol permitida en cualquier tipo de conductor es 0 gramos de alcohol por litro de sangre. Recordemos que la ley nacional invita a las provincias y a los municipios a adherir a esta reglamentación, como todas las otras. Entonces, cuanto mayor uniformidad con respecto a este tema tengamos y mayor sean los municipios que adhieran, mayor incidencia o mejores resultados obtendremos en cuanto a la reducción de siniestros viales y sobre todo siniestros graves que muchas veces son producidas por la ingesta de alcohol indebida. Bien, otra reflexión que quiero destacar es el tema de las velocidades máximas que se fijan para las distintas infraestructuras viales. En este artículo que vemos aquí, digamos publicado por las Naciones Unidas, con lo cual quiero demostrar la importancia a nivel mundial de estas cuestiones. Como ya hemos dicho, la pandemia de los siniestros viales ocurren en todo el mundo y especialmente en los países de menores recursos. En cuanto a la máxima circulación o la velocidad máxima de circulación en áreas urbanas, en nuestro país se fija en 40 km por hora. Últimamente se está tomando el criterio de bajarla a 30 km por hora porque eso garantiza con seguridad reducir los siniestros viales. Si bien muchas veces se trabajan en áreas específicas dentro de las áreas urbanas como zonas calmas, donde sí se fija 30 km por hora o menos, en general lo que se está tratando de incentivar es generalizar a toda el área urbana estas velocidades máximas de circulación de menor valor. Bueno, como les había comentado, aquí tienen los links para o buscar leyes o consultar información en la Agencia Nacional de Seguridad Vial o en la página de Vialidad Nacional.